Fíjate que uno de los grandes elementos culturales de esta diferenciación entre los gobernantes buenos y los gobernantes malos es Vargas Llosa. Y su hijo, que es bastante más tonto que él, escribe un libro donde diferencia entre la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. Los medios de comunicación son un cártel unificado. Fíjate, Julián, no salen en defensa de los periodistas de izquierdas, nunca. Nunca. No salen en defensa de un periodista que sea encarcelado, como ocurre, ¿no?, con nuestro compatriota en Polonia. No van a defender a un periodista cuando es señaladamente acosado, como le ocurrió a Cintora o a Javier Ruiz. No ocurre, ¿no? Entonces ocurre lo mismo en América Latina. Es como lo que ocurrió cuando sale el Ferreras Gate en España. O sea, se demuestra que Ferreras es un sinvergüenza. En ningún sitio, es un tipo, ni una tele lo ha puesto. Ni los audios de Florentino. Ahí tienen claro que la guerra es cultural. Tienen claro que tienen que dar una guerra cultural. Porque si el modelo neoliberal va a desmantelar lo que se construyó desde los años 40, cuando la derecha se hace nazi, se hace fascista, nos lleva una guerra y la pierde, y por tanto, el espíritu de la época desde entonces, en los últimos 50 años, había sido socialista. La derecha es muy sensible a lo que dicen sus medios de comunicación. No tanto a la izquierda, que también, pero no tanto, ¿eh? Pero la derecha, fíjate que de repente le quitan el apoyo mediático a Pablo Casado y se lo fulminan en 2 semanas. ¿Por qué, Monedero, te escondías en el metro? El otro día me estremeció escuchar a Villarejo diciendo: son unos hijos de puta, Monedero el fundamental, vamos a arruinarles la vida. Por ejemplo, después del Ferreras Gate, los periodistas que están allí saben que hay temas que no pueden sacar, porque en el fondo no es Ana Rosa la que manda, ni es Ana Terradillos, ni es... Estos son mandados, bien pagados, por supuesto, pero hay gente detrás que es la que hace la escaleta. Claro. Mienten a sabiendas de que mienten porque les pagan por mentir. Igual que a Alsina, igual que a Carlos Herrera, igual que a Vicente Vallés. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bueno, la historia empieza en los años 70. Cuando se acaba el modelo keynesiano, el modelo desarrollista, cuando esos estados intervencionistas, por la guerra de Yom Kippur, que se parece mucho a la guerra de Ucrania, generan una subida de los precios del petróleo, que es como la puntilla de un modelo que ya estaba dando boqueadas, ¿no?, como un pez fuera del agua. Y en ese momento se está hablando de una crisis de legitimidad de los sistemas capitalistas. Ahí están buena parte de los teóricos más importantes, Habermas, Klaus Hofe, Pepe Nun, James O'Connor, diciendo que había una crisis de legitimidad del sistema capitalista. Y ahí, con mucha inteligencia, la derecha dice: de acuerdo, compramos el diagnóstico de la crisis, pero la crisis no es una crisis de legitimidad, sino que es una crisis de gobernabilidad. Es donde aparece la palabra como acuñada. Porque si la crisis es de legitimidad, los ilegítimos son los gobiernos, pero si la crisis es de gobernabilidad, los que están siendo ingobernables son los pueblos. Y en un libro del año 75, Huntington, que es el gran acuñador de la política exterior norteamericana desde la guerra de Vietnam, dice que hay un exceso de democracia. Y él señala como un elemento central de la culpa de ese exceso de democracia y de la pérdida de orden, porque él es un gran defensor del orden. Él dice que nunca los movimientos sociales pueden desbordar el orden institucional existente. Él es Huntington el que va a marcar cómo es la transición española, que es una transición de la ley a la ley, es decir, donde se tiene que mantener el marco institucional para que los movimientos sociales nunca desborden lo existente y por tanto puedan tener las dimensiones democráticas, ¿no? Pues en el libro que hace Huntington sobre la crisis de la democracia, que se publica en el año 75, que es un encargo de la trilateral, que es el que va a ser el primer gobierno de la globalización en la sombra, como bien recuerda Joan Garcés en su libro Soberanos e Intervenidos, ahí dice que hay 2 grandes problemas que están vinculados, uno a los partidos políticos que están muy ideologizados. Ahí empieza a plantearse el vaciamiento democrático de los partidos, que no tienen que financiarlos las bases, que tienen que pedir el dinero a los bancos, que tienen que estar vinculados a líderes que sean controlables y que tienen que convertirse en órganos técnicos y no ideológicos, ¿no? Y el otro gran elemento, muy vinculado a esto, dicen que hay que vaciar las universidades de gente crítica, hay que llevar a los universitarios a la formación profesional, porque de las universidades está saliendo gente con mucha conciencia crítica, sí, y eso es peligroso, ¿no? Claro. Y el segundo gran elemento, Julián, dicen, tiene que ser la última vez
que dos periodistas de mierda, como los periodistas del Watergate, Bernstein y Woodward, se cargan a un presidente de los Estados Unidos. Entonces, esta gente de orden dice, ¿esto qué es? ¿Cómo es que periodistas? No, los periodistas tienen que estar al servicio del poder y no ser críticos del poder. Y el segundo elemento, dicen, es la última vez que los medios de comunicación impiden a Estados Unidos ganar una guerra. Porque salían en todos los informativos, en los telediarios, los féretros de los soldados norteamericanos, jóvenes todos, que venían muertos y envueltos en la bandera de la barra y de las estrellas de Vietnam. Y eso en todos los telediarios constantemente, eso enervó a la gente y generó todo el movimiento también opuesto a la guerra de Vietnam. Y por tanto la lectura que hace Poder es: hay que controlar los medios de comunicación, hay que controlar las redacciones de los periódicos, de las radios. Cuando desde el sur se intenta crear una agencia de noticias alternativa a las norteamericanas, Estados Unidos va a salirse de esto, porque no, en el control mediático nos estamos jugando la posibilidad de nuestro control del mundo y de nuestro propio control de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa lógica de control que llega a Hollywood, que llega a los videojuegos, que no deja espacios, empieza también a controlar los medios de comunicación de América Latina, claro. Y fíjate, hay una evolución que es muy interesante de la Escuela de las Américas, que es el espacio de formación de los militares contra la subversión comunista en los Estados Unidos, esa formación de militares que luego terminan casi todos ellos en el narcotráfico y que solamente ganan guerras contra sus pueblos. Estados Unidos se va dando cuenta de que es mejor formar jueces y formar periodistas, porque con jueces y periodistas te cargas a los líderes de la izquierda sin pegar un solo tiro y encima legitimados ante los propios votantes de la izquierda. Ahí nos encontramos que cuando se desploman a finales del siglo XX, se desploma toda esa estructura neoliberal en América Latina, porque ese es donde empieza. Se empieza en el 73 en Chile, claro, que se convierte en el laboratorio, pero después tiene momentos muy emblemáticos también de protesta, que es donde empieza a articularse este nuevo despertar de la historia en el que estamos, ¿no? Que es un despertar siempre antineoliberal. En el 88, cuando se cae el sistema en México, que gana Cuauhtémoc Cárdenas las elecciones, porque en el 82 hay un giro en el PRI, con Miguel de la Madrid, junto con Felipe González, que son partidos de centro-izquierda que asumen el decálogo neoliberal. Y por eso en el 88 hay una ruptura con el PRI, nace el PRD, pero se cae el sistema cuando están ganando las elecciones. Un año después, en el 89, es el Caracazo, que es igual un levantamiento contra un partido socialista de Carlos Andrés Pérez, que manda al ejército a disparar contra su propio pueblo. Después va a estar el levantamiento de Chávez, el levantamiento zapatista. Es decir, hay toda una respuesta. Por eso el neoliberalismo, donde empieza a tener por vez primera respuestas en América Latina, y por eso allí tiene que hacerse muy fuerte todo tipo de respuestas. Hay una respuesta primero muy fuerte de golpes de Estado en los 70, pero aquello genera muy mala prensa, aquello genera películas, aquello genera daño reputacional a los Estados Unidos, y empiezan a girar, ¿no?, hacia, ya digo, hacia este lawfare y este mediafare, donde los medios de comunicación son sucursales de los Estados Unidos. Y ahí está el papel de Clarín contra los gobiernos de Kirchner, ahí está el Mercurio en Chile, ¿no? Es decir, que ya hay documentos que prueban que se compruebe. De todas maneras, esto que nos cuentas, que es como el cambio de rumbo en las estrategias, porque también digo yo que después de golpes militares con decenas de miles de asesinados, desaparecidos, cada uno de los países se va vacunando también con eso y van cambiando pero te preguntaba concretamente aquí en España. Es decir, aquí en España no hemos visto nada de lo que ha ocurrido en Colombia, nada de lo que ha ocurrido en Chile, nada de lo que ha ocurrido en Ecuador, en Perú, en Bolivia, pero sí cuando hubo manifestaciones en Cuba, 24 horas al día. Es decir, aquí en España, ¿cuál es la definición de todo esto que nos ha contado? Que evidentemente en América Latina es así, el control de los medios, pero ¿cómo funciona el control de los medios aquí en España? Concretamente con los asuntos de América Latina, porque yo personalmente, que estoy siempre preocupado con lo que pasa en América Latina, es alucinante cómo no cuentan nada, o cuando cuentan algo es la entrevista esta que le hicieron a Petro, pero usted que está preguntando, ¿no? Hablando de que si Maduro, que si el miedo que da, que si no sé cuánto, pero bueno, ¿esto qué es? Los medios de comunicación en España son empresas de medios de comunicación que tienen
intereses ramificados en América Latina, muy evidentes. Todas las empresas del IBEX 35 están en los grandes medios de comunicación. Las empresas del IBEX 35, algunas de ellas, el grueso de su capital lo han hecho en América Latina. Sea Iberdrola, sea Telefónica, todas ellas, ¿no? Recordemos cómo Iberia, ¿no? pues compra las líneas aéreas argentinas, es decir, hay toda una vinculación. Entonces es evidente que cualquier reivindicación de soberanía en América Latina implica que esas grandes empresas van a tener menos beneficios, porque sus grandes beneficios los obtienen en América Latina. Y por tanto, tienen muy claro que nunca pueden ganar los gobiernos de la izquierda, nunca. Y desde Chávez, ¿no? El primero en el 98, pero después contra Lula, después contra Evo Morales, después contra Correa, a todos les disparan, a todos, ¿no? Fíjate que uno de los grandes elementos culturales de esta diferenciación entre los gobernantes buenos y los gobernantes malos es Vargas Llosa. Y su hijo, que es bastante más tonto que él, escribe un libro donde diferencia entre la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. Entonces, si eres de la izquierda vegetariana, te toleramos. Si eres Bachelet, el primer Lula, ¿no? Al comienzo Correa, que es un mensaje de: si te portas bien, nos vamos a portar bien contigo. Pero si te portas mal, ya pasas a los carnívoros y te vamos a publicar tu foto moribunda, aunque sea falsa. Vamos a publicar en España el bulo de que Evo Morales tiene un hijo en la víspera de la campaña electoral. Y claro, fíjate, cuando desde Europa, porque nos miran siempre con mucho respeto, no sé a veces por qué, pero nos miran con mucho respeto. Sí, en España se publica que Evo Morales tiene un hijo ilegítimo, la prensa europea recoge de la prensa española que Morales tiene un hijo ilegítimo, y entonces la prensa boliviana recoge que desde la prensa europea se señala que Evo Morales tiene un hijo. Pues ya tienes, ¿no?, la construcción mediática que utilizan constantemente, ¿no? Es decir, entre ellos son un cártel. O sea, los medios de comunicación son un cártel unificado. Fíjate, Julián, no salen en defensa de los periodistas de izquierdas, nunca. Nunca. No salen en defensa de un periodista que sea encarcelado, como ocurre, ¿no?, con nuestro compatriota en Polonia. No van a defender a un periodista cuando es señaladamente acosado, como le ocurrió a Cintora o a Javier Ruiz. No ocurre, ¿no? Entonces ocurre lo mismo en América Latina. Te van, por ejemplo, a utilizar los periodistas que son asesinados en México, que son asesinados por intereses del narco, casi siempre, se los presenta casi como un débito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero en cambio, cuando hay ataques contra un periodista, no sé, por señalar a Peña Nieto, por señalar a los gobiernos de Felipe Calderón o de Fox, ahí en España se calla, ¿no? Es como lo que ocurrió cuando sale el Ferreras Gate en España. O sea, se demuestra que Ferreras es un sinvergüenza. En ningún sitio, ni una tele lo ha puesto, ni los audios de Florentino. Claro, entonces se demuestra que este tipo es un sinvergüenza, ¿no?, que construye un artefacto que parece de izquierdas para después poder intentar matarnos, ¿no? Y él se jacta: nosotros matamos a Monedero, nosotros nadie le hizo tanto daño a Pablo Iglesias como a Ana Pastor y demás. Y la Asociación de Prensa de España saca un comunicado criticando a Podemos por criticar, ¿no?, a Ferreras, ¿no? Que es como que la Asociación de Prensa de Sudáfrica saliera criticando a Biko o a Mandela porque están perjudicando el prestigio de Sudáfrica criticando el apartheid, ¿no? Entonces es una locura, pero que tiene una lógica detrás muy fuerte. O sea, ellos tienen encuentros internacionales constantes, tienen hitos que se encuentran en la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo. Es un elemento de articulación de este tipo de poderes culturales. Y ahí yo creo que el corazón de esto, por eso me he ido tan lejos, ¿no?, a la crisis del 73 y a Samuel Huntington y a la trilateral, ahí tienen claro que la guerra es cultural, tienen claro que tienen que dar una guerra cultural, porque si el modelo neoliberal va a desmantelar lo que se construyó desde los años 40, cuando la derecha se hace nazi, se hace fascista, nos lleva una guerra y la pierde, y por tanto el espíritu de la época desde entonces, en los últimos 50 años, había sido socialista. Si uno lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que está en consonancia con la Grundgesetz alemana, la Ley Fundamental de Bonn del 49, con la Constitución francesa del 46, con la Constitución italiana del 48, son socialistas. Lo mejor de la Constitución española bebe de ahí.
¿Por qué? Pues porque la derecha se había hecho fascista y fue derrotada, y por tanto había un espíritu de época donde el salario se entiende no como un gasto, sino como un ingreso, porque el salario es lo que va a permitir que la economía se mueva. Bueno, pues los neoliberales dicen, tenemos que acabar con esto, hay que acabar con esto, y se dan cuenta de que las universidades y el mundo intelectual es un freno para poder implementar este tipo de políticas, y por eso empieza una guerra cultural muy fuerte, muy fuerte, no solamente controlando los dispositivos ideológicos audiovisuales, sino también las universidades, los think tanks. Sí. ¿Dónde están? Siempre lo dices, ¿dónde están los think tanks? Es brutal. De izquierda. Precisamente hay un tema, mira, por ejemplo, ahí has estado hablando precisamente de medios, bueno, temas económicos, pero hay una cuestión bastante clave. Bueno, ya sabes que a mí me interesan mucho estos temas. En la operación que hubo muy multilateral para dar el golpe en Bolivia, hay una cuestión, fue el 100% de los medios de comunicación a dar el golpe, y precisamente el grupo mediático más importante es el grupo Garafulic, que tuvo una fuerte inversión 2 años atrás del golpe por el grupo Prisa, precisamente. Pero ya estamos hablando de las bambalinas, de lo que hay por detrás, más luego los negocios que hay de Florentino Pérez, de OHL, de todo eso en todos los países cuando gobierna la derecha, y que tienen estos encuentros que yo digo, las reuniones donde muchas veces el padrino es Aznar o Vargas Llosa, ¿no? Está la institución, esta FAES, o está la institución internacional, el Instituto Internacional, Fundación Internacional de la Libertad. Y precisamente yo creo, mi lectura es que estamos reviviendo un nuevo, yo le llamo Operación Cóndor 2.0, porque si tú lees los documentos desclasificados de la CIA donde dicen cómo compraban medios de comunicación, cómo compraban periodistas, bueno, ahora todo esto se hace de manera muy similar, y fíjate que usan las mismas palabras, la palabra libertad. Yo no sé si tú sabes que durante toda la dictadura, o por lo menos los primeros años de la dictadura de Pinochet, solamente había una palabra en las monedas, en todas las monedas acuñadas, que era libertad. Libertad en grande, y la fecha de la muerte de Allende y del golpe militar, y precisamente toda esa caterva que luego desembocó siendo ministro. Bueno, está por ejemplo Sergio Castro, pero luego también estaba el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, que también forma parte de esta red de Atlas Network, y todas estas fundaciones que vemos ahora y que ahora están haciendo una campaña súper sucia en Chile, pero lo estamos viendo en todos los países de América Latina. Está toda esta red de fundaciones donde precisamente, como tú dices, claro, lo que hacen es la batalla cultural. Además lo dicen literalmente, la batalla cultural, y eso supone comprar medios de comunicación, estar presente en universidades. Hay una cosa brutal, es decir, el tema de Heritage Foundation, ¿quién financia? Es decir, toda esta red, pero Heritage Foundation es la fundación más importante, y los principales patrocinadores son aquellas empresas petroleras que luego recibieron los mejores contratos en el petróleo de Irak. Es decir, financiaron la campaña de George Bush, incluso tenían esas vinculaciones con Fox para que inventaran noticias falsas, justificasen en la guerra, y luego ese petróleo, esa inversión que hicieron esas petroleras en George Bush y en las fundaciones y los think tanks que estaban alrededor, luego se la cobraron. Y ahora lo que tú dices, si tú ves las fundaciones que tienen, es decir, la izquierda, yo lo he hablado muchas veces, es que es para echarte a reír. Ayer precisamente lo hablamos, es decir, la constelación de youtubers, de creadores de contenido, de control de los medios de comunicación, prácticamente ocupan el 95% de los estímulos que recibe la ciudadanía, que no elige los contenidos, sino que de manera natural lo encuentra en YouTube o lo encuentra en las televisiones. Y claro, ese es el principal elemento. Y hay una cosa muy curiosa. Ahora, por ejemplo, Alejandro Chafuen, que fue el presidente, un argentino que se fue después de la dictadura a Estados Unidos, y que fue 17 años presidente de Atlas Network, y que ahora lo podemos encontrar en los encuentros estos que hacen Vox. Digamos que tiene como dos tiempos esta red, una más ultra un poco y otra un poco más de corbata, pero en todo caso Alejandro Chafuen lo vemos en los actos de Vox que hace en la Iberosfera o en Europa, lo vemos frecuentemente, y él decía que de qué se encarga Atlas Network, o estos think tanks, ¿no?, que son más de 500. Dice, nosotros nos encargamos de encontrar a gente con mucho dinero que defienda unas ideas, y lo que hacemos nosotros es encontrar gente con talento que pueda defender esas ideas, y les pagamos, ¿no? Es decir, hacen como de intermediario, y ahí está toda esa batalla cultural de la que hablan. Y precisamente hazte oír, que tiene otra pata, aparte de la neoliberal, la ultracatólica, usa la misma palabra, es decir, y dice, yo me fui muchos años a ver think tanks de Estados Unidos para ver cómo se hacía la batalla cultural. Y en esa batalla cultural de ahora, y en la que te voy a preguntar concretamente, vemos que el odio y la mentira son dos elementos clave. El tercero, que yo digo, el método Bannon,
tiene que ver con los bots y la artificialización de la conversación digital, pero no son muy distintos el odio y la mentira a lo que se usó en la previa y durante la Operación Cóndor. Precisamente tú estás hablando del kilómetro cero y ahora mismo está en un kit, es decir, hay un quit ahí de qué va a pasar y es clave, y por eso están poniendo toda la carne en el asador con el apruebo o el rechazo de la nueva Constitución que eliminaría la Constitución de 1980, que precisamente es el kilómetro cero de toda esta embestida neoliberal, que prácticamente lo que defiende, ellos dicen libertad, pero en realidad es acabar con todo el Estado. No queremos sanidad pública, no queremos educación pública, no queremos impuestos, queremos libre mercado, pero al final esto es la ley del embudo que beneficia a los más ricos para ser más ricos y a los más pobres para ser más. Fíjate, yo como politólogo ando muy preocupado siempre por buscar la conexión entre las estrellas, ¿no? Intentar dibujar las constelaciones, porque si no miras el cielo estrellado y está lleno de acontecimientos, está lleno de estrellas, pero si no eres capaz de establecer una conexión, ¿no? Pues no terminas de entender, ¿no?, ese galimatías, ¿no? Y los politólogos necesitamos, igual que la teoría sociológica cuando se aplica a la historia, intenta buscar marcos para intentar entender todo esto. Y aquí nos encontramos como que el marco general es un sistema capitalista que genera necesariamente desigualdades de clase, de género, de raza, que genera un marco muy desigual global, donde Estados Unidos ha sido el hegemón, ¿no?, en los últimos 100 años, y que ha querido someter, ¿no?, a esta ley de la mercancía y del valor y del mercado y del beneficio a todos los países del mundo. Es una lógica que está inscrita en el propio código del sistema capitalista, que lo cuentan, ¿no?, en el siglo XIX ya Marx y Engels, en esa pequeña obrita, en el Manifiesto Comunista, pues él cuenta que la globalización es una condición necesaria del capitalismo. Tú no puedes dejar de pedalear porque te caes. Igual que es idiota decir que un capitalismo con rostro humano, porque es que no le va a pasar el algoritmo Google a la competencia, ni le va a pasar Coca-Cola su fórmula a otro competidor, ¿no? Y por tanto, la competencia es el corazón. Y esa competencia, en otro elemento que planteaba Marx, hay crisis recurrentes, siempre. O sea, la crisis es sinónimo de capitalismo. Y cuando hay crisis, siempre hay un enfado popular. Y ese enfado popular se puede canalizar hacia la superación del modelo capitalista, o cuando menos a su limitación de sus estragos en la medida de lo posible, o se puede salir por la extrema derecha, ¿no? Ocurrió en los años 30, ocurrió en los años 70 y está ocurriendo ahora. O sea que, digamos, ese es como el gran marco, ¿no? Entonces nos encontramos con que siempre, Julián, estas operaciones Cóndor se han dado siempre. Se generó una santa alianza contra Napoleón, se generó una santa alianza contra la Revolución Rusa, se generó también una alianza, ¿no?, para frenar a la Segunda República en España. Es decir que, y ahora igual, ¿no?, ahora hay también una suerte de conglomerado para intentar frenar a los gobiernos del cambio. ¿Qué es lo que explica, por ejemplo, antes que hablábamos de Colombia, una de las ideas centrales del presidente Iván Duque era invadir a Venezuela? Y ya me dirás tú qué interés tenía, ¿no?, un vecino por desestabilizar a otro vecino con el cual tienes miles, ¿no?, de kilómetros de frontera, ¿no? Es como idiota. O sea, igual que España no tiene interés en desestabilizar a Marruecos, nadie tiene interés en desestabilizar a su vecino, ¿no? Pero Duque, como es junto con Uribe el encargado, ¿no?, de convertir a Colombia en la Israel latinoamericana, en un país de desestabilización de cualquier gobierno de cambio, bueno, pues explica por qué entregó a su país, por qué tiene tantas bases militares y por qué carece prácticamente de soberanía. Esas operaciones Cóndor se dan, o sea, recuerda en Cúcuta. En Cúcuta todos los presidentes, estaba también Almagro, cómo Almagro lo recuperan, ¿no?, como esa necesidad de la unión latinoamericana, pero al servicio de los intereses norteamericanos. ¿Qué es lo primero que hacen Macri y todos estos? Cargársela a UNASUR. ¿Qué es lo primero que hace Chávez? Montarla a UNASUR, porque él es consciente de que la democracia, no el socialismo en un solo país, la democracia en un solo país en América Latina no funciona. Yo recuerdo un acto donde estaba Lula, Chávez, Correa, Evo Morales, y que en Brasil, y que Lula dice: Hugo, estamos todos juntos y lo que nos cuesta, ¿cómo hiciste cuando tú estabas solo? ¿No? Es decir, porque era muy complicado. Claro, todos contra uno. Cuando estabas hablando, me acuerdo que cuando yo fui asesor de Chávez, me acuerdo que me reuní con el responsable del grupo Prisa en Caracas y le dije: oye,
estos titulares del País contra este gobierno, a vosotros qué os va en esto, ¿no? Y claro, pues él me dijo, es que Chávez no nos compra libros. Y los que nos compran libros son las universidades y los colegios privados, y nos han dicho que si seguimos siendo amables con el gobierno de Chávez, que nos dejan de comprar libros, ¿no? Entonces ahí empezó a operarse el cambio del grupo Prisa, ¿no? De la misma manera que cuando la embajadora Palacios, ¿no? de Aznar iba a Caracas, no dormía en la sede de la embajada, dormía en la sede del Opus Dei. ¿Cómo se han callado, Julián? El Papa Francisco acaba de quitarle toda esa privilegio que le entregó Juan Pablo II al Opus Dei para cargarse precisamente a la teología de la liberación. No se ha hablado en la tele, y es un tema crucial, porque el Opus Dei en España tiene un peso oculto, ¿no? Pero ocupan casi todos los cargos principales del IBEX 35, gran parte de claro, porque Juan Pablo II, con su obsesión contra el maligno y contra la izquierda, decide cargarse a la teología de liberación que nace de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, que es de donde nace la Iglesia de los pobres, donde van a nacer todos estos curas que se van a vivir en las barriadas pobres, tanto en España, en Vallecas, en zonas pobres, como en América Latina. Incluso algunos van a incorporarse a la guerrilla. ¿Sí? Todos recordamos esa imagen de Juan Pablo II regañando a Ernesto Cardenal en Managua, ¿no? En Nicaragua, porque formaba parte como ministro de Cultura del gobierno del primer sandinista, ¿no? Aquel gobierno hermoso. Incluso en Colombia, si no me equivoco, quien fundó el propio M19 fue un cura. Es decir, bueno, esta relación de la Iglesia y de la revolución contra las élites económicas se ha dado de manera muy muy frecuente, y Centroamérica evidentemente, y Nicaragua es una pasada, pero luego se da a nivel en toda América Latina, ¿no? Incluso Paraguay, también, si no me equivoco, Fernando Lugo también tenía una relación con la Iglesia. Era obispo directamente. Hay una cosa de fondo, Julián, que no tenemos que dejarla de lado, ¿no? Y es que es verdad que la discusión desde el siglo XIX, desde la Revolución Francesa, entre los dos grandes bloques, entre el bloque democrático y el bloque conservador, ¿no? Que es como lo que se articula como derecha e izquierda, donde a la izquierda le toca este nombre terrible, ¿no? De ser la izquierda. Sabes que la izquierda en castellano viene seguramente del euskera, de la lengua indoeuropea, porque esa CQ se parece al Link de Alemania, ¿no? Entonces he leído en algún estudio filológico que izquierda viene de la mano inútil, ¿no? La mano no hábil, frente a la mano derecha, que es la mano hábil, ¿no? Y que se debe a que Robespierre y los suyos se sientan enfrente físicamente de los que quieren mantener los privilegios del rey en la asamblea de 1789. Y por eso la izquierda nace ya jodida en su propia denominación, porque somos la mano inhábil, ¿no? No haces una cosa derecha, no seas siniestro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la izquierda tiene ese es como lo de negro y blanco, ¿no? Que comentaba Ali. Hay un vídeo de Mohamed Ali que hacía justamente por cómo se usa la palabra negro para cosas negativas, y es verdad que la destreza, ¿no? La diestra, es decir, tiene mucho que ver. Pero si te parece, bueno, está aquí la gente en el chat súper atento. Sí. No te vayas. Pues no, dale, termina. Hay dos grandes bloques, ¿no? El bloque de la derecha, ¿no? Y el bloque de la izquierda, que se mantienen durante, ya digo, todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y en momentos de crisis, bueno, han ido mestizándose, ¿no? La derecha se ha ido haciendo democrática, y la democracia se ha ido haciendo liberal, ¿no? Es decir, se renuncia a la lucha armada, se asume el juego electoral, se respeta la propiedad privada. Ahí hay un juego donde se entremezclan, pero siempre que hay crisis, como decíamos antes, sea en el 29, sea en los 70, o sea en 2008, siempre que hay crisis, la derecha, que ha ido agarrando en tiempos de bonanza económica ciertos sesgos democráticos, los abandona sin ningún tipo de pudor, y por eso siempre tienen planes B. Por eso aquí intentan tirar en España de Ciudadanos, y cuando no les funciona a Ciudadanos le pasan todos los recursos. Y es muy importante que la derecha, fíjate, la derecha es muy sensible a lo que dicen sus medios de comunicación.
no tanto a la izquierda, que también, pero no tanto, pero la derecha, fíjate que de repente le quitan el apoyo mediático a Pablo Casado y se lo fulminan en 2 semanas. Bueno, y a Rivera, es decir, a Ciudadanos. Lo de Ciudadanos es increíble. A Ciudadanos y desaparece. Le quitan el apoyo en Andalucía a Macarena Olona y gana Moreno Bonilla. Es decir que... Pero bueno, lo que te quería decir, para que no nos vayamos y la gente piense que estamos... divagando, yo creo que me está pasando como a Chávez, ¿no? Hablo 7 horas, pero al final retomo el hilo de tu pregunta. Y te decía que hay una cosa que tenemos que reflexionar, que es importante, y es que en esta construcción de los bloques de la derecha y de la izquierda ha hecho más hincapié en la justicia. Y la derecha, como defensora del statu quo, ha hecho más hincapié en la libertad. Es decir, la derecha ha construido el marco teórico de déjame hacer lo que me dé la gana, porque es lo que quiere un burgués que le va bien en la vida, es que nadie le moleste. Déjame que corra con mi coche todo lo que me apetezca, déjame que me tome las copas de vino que me dé la gana, déjame que gaste el aire acondicionado que yo quiera en mi empresa, déjame que tenga las luces encendidas cuando me dé la gana, déjame hacer lo que yo quiera, ¿no? Por eso, digamos que la derecha ha utilizado la idea de libertad como lo que llaman los teóricos la libertad negativa, la libertad de que me dejes en paz. Mientras que la izquierda ha pensado en términos colectivos y ha dicho, es que claro, es que la libertad individual no sirve nada más que a esa persona individual si no hay una libertad colectiva. Y aunque Marx dice en el Manifiesto Comunista que el socialismo es una sociedad donde la libertad de cada uno será la condición de la libertad de todos, dice esto el manifiesto. La libertad de cada uno será condición de la libertad de todos porque es un hijo de la Revolución Francesa, la idea individualista de la sociedad, la construcción del individuo, pero también se da cuenta de que si no hay un elemento común viene de comunis, y lo contrario de comunis es inmunis, lo que no te afecta, ¿no? Entonces la izquierda siempre ha puesto mayor énfasis en lo común, en que tu libertad se termina donde empieza la libertad de los demás, y a veces ha despreciado la libertad, que es lo que te quería decir. La derecha, por lo común, desprecia la justicia. Es la frase de Goethe: prefiero la injusticia al desorden, dice Goethe. Entonces, la derecha, como los defensores del statu quo y del privilegio, dicen, no, me da igual la justicia, quiero garantizar el nivel de vida que tengo, mientras que la izquierda dice, no me importa sacrificar elementos de libertad si soy capaz de construir una sociedad más justa. En el siglo XXI, y por eso, por ejemplo, en España Podemos es muy relevante, Podemos rompe con esa tradición y dice, no, la libertad también es nuestra. La libertad no es de la derecha. La libertad es nuestra. Pero la libertad, para que realmente ejerza, tiene que ser una libertad en una sociedad donde se dé una igualdad de capacidades. ¿Sabes dónde se demuestra esto? Con una frase para que nos entienda la gente que nos está escuchando. Leía recientemente que me estremeció, un tipo diciendo, un ayusista, uno de Ayuso, un libertario norteamericano, diciendo, pero ¿por qué la izquierda me quiere robar mi libertad de pactar yo con una puta que yo le pago y ella está contenta y quiere mi dinero y yo quiero su cuerpo y estoy contento si me lo da? Y en nombre de la libertad, ¿quién es la izquierda para venirme a decirme a mí lo que tengo que hacer con mi cuerpo? Entonces esa idea de libertad, pero ¿quién me va a decir a mí que no puedo comprar el vientre de una mujer en Ucrania? Eso sí, si ahora hay guerra y ya no me mandan el niño, que ya tiene 4 o 5 meses, ya no lo quiero. Entonces, con mi dinero hago lo que quiero. Esa idea de libertad tiene cierto sentido común, Julián, porque llevamos 50 años escuchando en los medios de comunicación que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que lo público no funciona, que lo privado es lo que vale, que ser bueno es ser tonto, que las empresas funcionan mejor que los estados. Y ese bombardeo cultural, que ya digo, que está muy claro desde los años 70, es el que marca también la tarea de la izquierda. O revertimos este marco, o es imposible que podamos construir una sociedad donde la empatía tiene que ser la base de una idea progresista. Lo que diferencia, Julián, a la derecha de la izquierda, y esto no lo he aprendido en los libros, esto lo he aprendido en la vida, lo que diferencia a una persona de derechas de una persona de izquierdas es que la gente de izquierdas confía en la gente. Tienes la obligación de confiar en la gente, si no, ya te han derrotado, Si no crees que la gente ordinaria hay capacidades extraordinarias, si no te emociona ver la plaza de Bolívar, a como insultaban a los seguidores de Chávez, a las culonas y a los desdentados, esa gente, ¿no?, generosa,
Si no entiendes que ahí hay un ejército de potencial democrático, apaga y vámonos. Y por eso hay una vieja izquierda que sigue pensando en términos de una vanguardia, que va a articularlo todo y demás, pues no va a funcionar. Todo esto era para decirte, Julián, que una parte de la crítica en la que se apoya a la derecha responde también a errores que ha cometido históricamente la izquierda. Está claro, ¿no? Y vamos, me estabas acordando de Aznar, ¿no? De quién eres tú para decirme las copas que yo me tengo que tomar antes de conducir. Como, joder, que te vas a emborrachar y vas a matar a alguien, ¿sabes? Dices, mi libertad es mi libertad. Claro, cuando afecta a los demás, yo creo que también es importante. Yo creo un poco la línea que sigue Ayuso, bueno, y que sigue toda esta batalla cultural de la libertad, que es la palabra más usada y que es el nombre precisamente más usado en estas fundaciones. Y bueno, como te decía, la gente está súper atenta y que nos ha flipado un poco con esta clase, un poco de filosofía y de historia. Te voy a preguntar ¿por qué, Monedero, te escondías en el metro cuando tenías todos estos problemas con la justicia, que luego se vieron que no era nada? Y también te voy a acusar de tonto y de idiota, que qué mal sitio para esconderte, en el sitio donde más personas se mueven en Madrid, y lo elegiste fatal. ¿Por qué elegiste el metro para esconderte? Como decía este famoso titular de La Razón, Monedero se esconde en el metro. Yo creo que este titular es épico, histórico, y bueno, la pregunta es ¿por qué te escondiste tan mal en el sitio donde más gente hay, que es el metro? Monedero se esconde en el metro es como aquello que decía Humberto Eco, ¿no? Un juez con calcetines rojos fumando en un parque, ¿no? Entonces como ¿no? Entonces, aquí hay algo. Si lo analizas, es una estupidez. Pero, bueno, se esconde, cuando alguien se esconde es que algo tiene que ocultar, ¿no? Entonces, como resulta que me hicieron la foto en el metro, dijeron, se está escondiendo en el metro, ¿no? Es como, es bastante... Yo solo he podido decir a Maruenda varias veces, le he dicho, ¿por qué esa portada tan descerebrada, ¿no? ¿Por qué? Y él siempre como que ha querido, diciendo, bueno, pero te publicaremos otra portada, resarciéndonos. Digo, pues no lo vais a hacer en la vida, ¿no? Porque no, lo que hacéis es dentro de esa cacería, ¿no? El otro día me estremeció escuchar a Villarejo diciendo, son unos hijos de puta, Monedero el fundamental, vamos a arruinarles la vida. Me estremeció porque se lo estaba diciendo a una ministra del gobierno de España y a la secretaria general del PP. Yo ya había sufrido ahí los ataques de otro ministro, que era Montoro, ¿no? Donde estaba utilizando el aparato del Estado a ver si podían a mí acabar conmigo, ¿no? Y haciéndome acusaciones, que si de fraude fiscal, que si de malversación. Entonces, claro, son acusaciones que para la gente de la izquierda son terribles, igual que cuando el diario El País me acusó de falsear mi currículum, ¿no? Son acusaciones que lo que buscan es precisamente lo que luego va a contar Ferreras, matarnos políticamente. Entonces, claro, me estremeció escuchar a Villarejo diciendo que yo era una pieza fundamental para matar, pero quizá me estremeció aún más escuchar a Ferreras decir, nosotros le construimos el caso a Monedero, porque yo lo viví. Salió, ya había hecho un informe para pagar la tuerca. Es que además hay una cosa de fondo, y es que yo vivo en la misma casa de siempre, tengo la misma moto de siempre, tengo el mismo reloj de siempre, ¿no? Y el dinero que conseguí era porque necesitábamos ya en nuestra reflexión intelectual y política, necesitábamos una herramienta. Queríamos montar la tuerca y yo era el mayor de la Facultad de Ciencias Políticas, todos han sido alumnos míos. ¿A quién le correspondía buscar la plata? ¿Quién podía buscar la plata? Pues yo. Y me fui a buscarla a los sitios donde me la podían comprar. No iba a ir al IBEX 35 a que me compraran un estudio, porque no me lo iban a comprar. En ese momento yo había trabajado en una cuestión con el Banco Central Europeo sobre el euro, sobre la implementación del euro en España, y yo llevaba mucho tiempo hablando con gente en América Latina de la necesidad de una moneda única latinoamericana. Es una reflexión que después también la puso en marcha Correa, ¿no? con el Sucre, y que después la ha retomado Lula, ¿no? Y como Lula va a ganar las elecciones, te aseguro que va a haber también un renacimiento, ¿no? De la necesidad de una moneda única. Aquel estudio que yo hice no solamente era un estudio, sino que también tiene mucho que ver con hablar con los diferentes sectores de América Latina para irles convenciendo, ¿no? De la necesidad de una moneda compartida por América Latina. Bueno, pues yo busqué en Ecuador, busqué en Bolivia y al final el Banco del Alba fue el que le pareció interesante, ¿no? Este estudio y esta asesoría.
Y allá que me fui entonces, presenté, hice la asesoría y después finalmente hice el estudio, ¿no? Y ese dinero íntegramente me lo gasté en poner en marcha la tuerca. Pero claro, ya estaba el marco. Venezuela, $400.000, ya estaba ahí construido. Es verdad que yo hice en aquel momento una cosa mal, porque había una discusión, había una información del Ministerio de Industria donde recomendaba que para hacer este tipo de trabajos se hiciera a través de una empresa unipersonal, ¿no? Abrió cierto debate y yo dije, oye, si esto no hay que hacerlo así, pues no se hace así, ¿no? Y entonces es cuando hice una complementaria, como 10.000 que se hacen todos los años, y solventé más o menos el problema. Tú sabes que Montoro, en sus ataques personales, no solamente contra mí, sino también, por ejemplo, contra sus adversarios internos, a quien multó por tributar en una empresa unipersonal fue Aznar. Eso no lo va a decir ningún medio de comunicación. Pero si los que nos están escuchan agencia tributaria sanciona a Aznar, pues ¿sabes por qué? Porque la trampa no era tanto tributar a través de una empresa, porque después, al acabar el ejercicio, los beneficios de la empresa tú te los pasabas como empresa unipersonal a tu cuenta y por tanto tenías que tributar como IRPF. La trampa estaba en lo que desgravabas. La trampa era que abrían una empresa como Aznar para pagarte el yate, las obras de la casa, el salario del cocinero. Ahí estaba la trampa. También multaron a Margallo. Margallo, que después también da tantas lecciones, Margallo fue multado por defraudar Hacienda. Como yo hice la complementaria, pues no me multaron, pero empezó un ataque muy fuerte, que lo empezó inaugurando la extrema derecha, los digitales de la extrema derecha. ¿Y sabes quién lo retoma 2 meses después? El Plural. Y del Plural, que en ese momento estaba dirigido por un tipo que había sido, si mal no recuerdo, ministro, ¿no?, con los gobiernos de Felipe González, y de ahí lo retoma Ferreras. Y Ferreras ya construye el caso donde pues eres culpable. Entonces, claro, ahí lo que demuestra el audio de Ferreras es que había una voluntad de acorralar a Monedero, de presentarlo como culpable en todos los... Entonces, el sistema disciplinado mediático decía, ahora hay que disparar contra Monedero. Y ahí explica la portada de Ruenda. Monedero se esconde en el metro. Ahí se explica la portada del País. Monedero falsifica su currículum. Ahí se explica que tuve como 6 denuncias de asociaciones de comisarios por un libro que había publicado en 2011 sobre la transición, donde contaba una cosa que sabe todo el mundo, y es que la Guardia Civil distribuyó heroína en el País Vasco. En el País Vasco para acabar con ETA, claro, o el mundo Berchal y entonces, todo esto, ¿no? Recuerdo que yo había presentado el libro de la transición contada a nuestros padres en 2011, 2012, y en 2014, 2015 me empiezan a caer querellas de asociaciones de policías al respecto. Manos Limpias me hace una acusación. Manos Limpias, que termina en la cárcel por cohecho y por prevaricación, es el que me hace una denuncia que un juez, por supuesto, como siempre los jueces, asumen, ¿no? Aceptan la querella y después finalmente las archivan como todo. Bueno, pues este es el marco, de alguna manera, en donde por ese estudio que busqué, que hice para poner en marcha la tuerca, llevan persiguiéndome, cerrándolo, abriéndolo, hasta la última, ¿no? Hasta García Castellón, que yo creo que él solo se está cargando el prestigio de la judicatura en España. Sí, si te parece, voy a poner uno de los momentos más épicos de la historia de la televisión y que en solo 30 segundos resumen los mantras diarios durante los últimos 8 años. Y yo, una de las definiciones, ¿no?, del estado de gravedad que tiene los medios de comunicación en España, pero concretamente las teles, es que OK Diario está 10 veces más representado que cualquier otro diario. Por ejemplo, el diario El País, que es el más leído en España, pues tiene una representación 30-40 veces menos que OK Diario en horas de televisión, y no hay ni una sola tertulia donde no haya 1 o 2 tertulianos de OK Diario. En la sexta noche los únicos que no cambian son María Claver y Eduardo Inda, que son los 2 de OK Diario, y luego pues está Maruenda. Los que sí cambian son el resto. Pero aquí hay un momento que no sé si recuerdas, en el cual un supuesto
especialista en política internacional, en Espejo Público, te hace una pregunta que está concentrado el vídeo en 20 segundos, pero es una pregunta que dura 15 minutos y que luego no te deja responder, que yo creo que es épico. ¿Y quién es el presidente de Portugal? Bueno, lo vamos a poner para la gente que no lo sepa. De Venezuela, el régimen de Venezuela, el régimen de Irán, Cuba, de Irán es a Irán de Venezuela, como el de Venezuela, como el régimen de Venezuela. Gracias, Nacho. ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? A ver si entra. El actual presidente de Portugal. ¿Toma posición hoy? Ahora me pide. No lo sé. No lo sabe. Está revelando. Sí. Bueno, supuestamente especialista en política internacional que repite 40.000 veces la pregunta Irán, Teherán, Venezuela, Irán, Teherán, el régimen, el tal, y no se sabía ni cómo se llama el presidente de Portugal, que había sido nombrado en la misma semana o el día anterior. No sé si sabes que esta persona, que era supuestamente especialista internacional, es un diputado en Cataluña de Ciudadanos, Nacho Martín. No sé si sabías este dato, ¿no? Me acuerdo perfectamente, porque creo que fue la única vez que me invitaron a Espejo Público, y la última, ¿no? La primera y la última, porque yo estaba divertido, ¿no? En aquella reunión y estaba repartiendo estopa, ¿no? Y dijeron, pues no, para esto no hacemos este programa. Fíjate, Julián, que después fueron aprendiendo. Yo, después que he estado mucho tiempo yendo a Ana Rosa, antes de que yo hablara, ponían un vídeo de un niño desnutrido en Venezuela, unos ocupas en una casa destrozando al vecindario, un inmigrante atacando a una anciana, y luego me daban la palabra y decían, a ver, ¿qué tienes que opinar, monedero? Entonces, como tú dices, todos los tertulianos de derechas, incluso los que supuestamente eran progresistas, también eran de derechas, y si pese a todo argumentabas contra todos, intervenía Ana Terradillos, o intervenía Ana Rosa, o intervenía Joaquín Prat a decirte, bueno, esto no es así, esto, en fin. La conclusión final es que ellos también han ido aprendiendo, ¿no? Han ido aprendiendo, y cada vez es más complicado en estos debates. Yo he dejado de ir a las televisiones, he dejado de ir porque es que las estamos legitimando. Yo entiendo que haya gente que quiera ir y que vaya, yo no seré yo quien diga que no haya que ir, igual que nosotros en estos últimos 9 años decidimos que había que ir, ¿no? Pero cuidado, porque, y eso es una constante para toda América Latina, la derecha ha aprendido a utilizar los medios de comunicación de una manera más astuta que hace 10 años y que hace 20 años. Es decir, que se han sofisticado, y por tanto el espacio que tienes en esos medios es cada vez más pequeño. Es decir que, por ejemplo, después del Ferreras Gate, los periodistas que están allí saben que hay temas que no pueden sacar, porque si sacan los van a echar, y por tanto incluso periodistas de izquierdas que tienen un compromiso, yo creo, sincero, ¿no? con las posiciones progresistas, hay determinadas cuestiones donde no van a poder entrar. Una de las grandes trampas, Julián, de los medios de comunicación, que ha afectado incluso a los periodistas decentes, que me ha afectado a mí como politólogo que iba a los medios de comunicación, es que es verdad que yo siempre podía decir lo que opinaba, pero dentro de los temas que ellos seleccionaban. Claro, en la agenda setting. Cuando yo intentaba sacar otro tema, no me dejaban. Yo recuerdo una bronca con Margallo y con Ana Rosa Quintana porque saqué el tema de Bolivia, que era un golpe de Estado. Entonces, aquí no vas a dictar tú de qué hablamos y de qué no hablamos. Y Margallo dice, sí, además no ha sido un golpe de Estado. El golpe lo dio Evo Morales, dijo Ana Rosa. Bien. Entonces, colocas a veces temas, pero es muy complicado, ¿no? Y por eso es tan importante que haya medios de comunicación que no estén sujetos a esta escaleta, porque en el fondo no es Ana Rosa la que manda, ni es Ana Terradillos, ni es... Estos son mandados, bien pagados, por supuesto, pero hay gente detrás que es la que hace la escaleta. Claro. Ahora que mencionamos esto, recuerdo, y también es una cosa que tiene que revisar el Grupo Prisa, que se ha limpiado la basura de Antonio Caño, ¿no? Y Alandete y Nacho Torreblanca, ¿no? Toda esa, y Germán Terç, toda esa basura. Germán Terç fue jefe de opinión del país. Fue jefe de opinión del país. Es que a veces nos olvidamos, ¿no? Y Ana Terradillos sigue en la SER. Ana Terradillos fue a Venezuela a preparar el golpe de Estado desde Cúcuta. Que recuerdo que un día yo me enfadé porque ella había entrevistado supuestamente a un comisario de policía que era el encargado de secuestrar a gente, extorsionarla y matarla
¿y qué hacen ustedes con los cadáveres? Los llevamos a la morgue, pero si está muy llena los tiramos a un vertedero. ¿Y quién es el jefe de esta estructura criminal? Y dice el supuesto comisario, Nicolás Maduro. ¿Y para qué hace Nicolás Maduro esto? Dice, para sacar dinero para la campaña electoral. O sea, el presidente del gobierno asesina a ciudadanos para extorsionarle. Era una estupidez en la SER, todo el día, Ana Terradillos, una mercenaria que ahora está en Ana Rosa mintiendo, la que mintió acerca del informe PISA y la que constantemente intenta lavar la cara de la basura y de las cloacas mediáticas, ¿no? La conclusión de todo esto, Julián, es que si los medios de comunicación, como te decía antes, desde los años 70, son la herramienta principal de la derecha para poder mantener el modelo neoliberal y que sus crisis no lo superen, ellos no van a ceder. O sea, a veces igual los ingenuos somos nosotros, que pensamos con esa herencia cristiana de que podemos llevar por el buen camino a los descarriados hijos del Señor, ¿no? Es que no son descarriados. Es que Ferreras no es un descarriado, ni Terradillos es una descarriada. Mienten a sabiendas de que mienten porque les pagan por mentir. Igual que a Alsina, igual que a Carlos Herrera, igual que a Vicente Vallés, igual que también a algunos jueces. Entonces dices, no, es que yo a veces quiero pensar, no, se han equivocado, no. Algunos los conozco, porque, y tengo buena relación con ellos, con Joaquín Prat, por ejemplo, ¿no? Que creo que no es un mal tipo. Pero están en un espacio político donde no les permite ser buenos periodistas. Joaquín Prat no va a ser nunca un periodista como su padre en tanto en cuanto esté sujeto al grupo Mandarina, del que es dueña y señora absoluta Ana Rosa Quintana, que a su vez ha colocado todas sus fichas a favor de la derecha. Primero a través de se lo puso a Ciudadanos, sí. Después se lo puso a Vox y siempre al Partido Popular, ¿no? Sí, sí. Y ella ha reconocido, no, es que tenemos que endurecer nuestras posiciones, porque como va a ganar el PP, tenemos que ayudarle a que gane, ¿no? Igual que ayudaron en su momento a Albert Rivera, o ayudaron a Vox. Yo he estado en debates donde Ortega Smith decía barbaridades y estupideces, pero luego bajaban a saludarle. O después, cuando se terminaba el programa, abrazaban a él o a Macarena Olona, ¿no? Porque es que son caimanes del mismo foso. Ahí no sé si recuerda, hubo una entrevista con el tema del procés catalán que como... Bueno, por ejemplo, Ernesto Kaiser habla de por qué se crea OK Diario, ¿no? En el momento que había que darle cera a Podemos porque estaban con buenos datos de intención de voto, también con el procés catalán. Y hay un momento donde está entrevistando a Inés Arrimada, felicitándola, Ana Rosa, diciendo, ya se ve la luz del túnel, muchísimas gracias. Es decir, digo, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Como si fueran, vamos, amantes, una cosa increíble. Pero yo te quería preguntar precisamente por el Ferrera Gate, tú la situación de Ferrera o al Rojo Vivo, como supuestamente, o incluso la Sexta como canal, dirigir al votante de izquierda para redirigirle el voto y que no vaya a Podemos, ¿no? Como... Yo estoy muy en contra del discurso catastrofista de que está todo perdido, de que no hay nada que hacer, porque el pesimismo es la antesala de la reacción. Creo que cuando tú piensas que ya no hay nada que hacer, ya te han derrotado. Y por eso en momentos muy oscuros de la historia de Europa, como en los años 30, Antonio Gramsci, un luchador y un intelectual luminoso, decía que siempre al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. Los 3 años que yo estuve estudiando en Alemania, en la Studentenwohnheim, donde estaba, había debajo de la escalera un cartel de un poema de Pessoa, que tardé años en encontrarlo, porque era de Pessoa, pero lo había publicado como uno de sus heterónimos, ¿no? El de Ricardo Reis. Y decía, yo recuerdo que estaba en alemán, luego lo busqué y no era exactamente así en castellano, pero me gusta en la traducción que yo me hice en mi cabeza, que decía, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? ¿No? En el original dice a rielar, ¿no? Y si todo es una basura, ¿por qué sigue habiendo luz? Y si todo es un vertedero, ¿por qué hay esquinas de belleza, ¿no? Que te hacen, como dice García Linera, levantarte después de haberte caído, ¿no? Entonces, yo estoy muy en contra de, discursos muy apocalípticos. A veces es un error que cometió en algún momento el
el ecologismo, ¿no? De paralizarte ante la gravedad, que es real, la gravedad es real, pero si la gravedad no te deja ninguna rendija por donde escaparte, pues tienes la manta en el suelo y te echas a dormir. En ese sentido, yo creo que ellos no tienen todo el poder, ¿no? Y no pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y yo sé que Ferreras ha quedado herido de muerte. Él sí que ha quedado herido de muerte por este comportamiento. Un periodista que miente, un periodista que se jacta de matar a líderes de la izquierda, un periodista que se reúne con sinvergüenzas para construir pruebas falsas, un periodista que en una reunión con su jefe le dice: yo le voy a hacer la vida imposible a Pedro Sánchez en las próximas semanas. Ese tipo es un mierda, y como periodista es una basura, y como ser humano es deleznable. Y nosotros, como una fuerza política que nació para limpiar este vertedero, tenemos que ser muy conscientes y muy coherentes en la crítica a Ferreras. Y allá que hagan lo que tengan que hacer los periodistas que siguen acudiendo, por las razones que sean, a su programa, ¿no? Pero él está golpeado. Y por tanto, creo que la presión la van a sufrir. O sea, ¿cómo va a quererse nadie neutral a la empresa de Ana Pastor como la empresa que tiene que señalarnos los bulos, cuando ella tiene detrás todo un gran bulo, ni más ni menos que dirigido a mantener el bipartidismo en España? O sea, neutral, ¿tú de qué vas? Entonces, creo que eso al final van a pagar un profundo precio. Pero ese precio, Julián, no se va a traducir en que vayan a colocar a alguien más decente. No van a colocar a Xavier Lapitz a dirigir al Rojo Vivo, ¿no? Eso seguro que no. Ni van a recuperar a Javier Ruiz, ni van a recuperar a Cintora, ¿no? O sea, no lo van a hacer, ¿no? Harán, pues eso, sale Ana Rosa y ponen a Ana Terrillos, ¿no? O sea, que son esos cambios que no van a ningún lado. Yo creo que lo que tendremos que hacer es ir caminando hacia una mayor conciencia de que si no tenemos nuestros propios medios de comunicación, los demócratas, medios de comunicación que cuando corresponda tendrán que golpear a los errores de los partidos de izquierda, de los sindicatos y de los movimientos sociales, ¿no? La verdad es revolucionaria, como decía Ferdinand Lasalle, que después retomó Gramsci para su periódico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es verdad que, aunque ahora no se noten cambios, también ha llegado el verano, ha bajado la audiencia, habrá que ver cuánto corresponde al verano y cuánto corresponde a gente que ya no los soporta. Es verdad que yo creo que la sexta noche es muy poco creíble, ¿no? Siempre hay con Revilla, con Bono, o con los tontos útiles de la izquierda, ¿no? Allí con un caldo recocido y recalentado, solamente para golpear a Unidas Podemos. Es que ese ha sido siempre el objetivo desde los últimos 8 años, es frenar una fuerza política que podía transformar ¿Sabes que Bono, bueno, a mí sabes que me gustan estos análisis un montón? El Grupo Planeta es el mayor accionista de A3 Media, y fue un auténtico escándalo cuando a José Bono le pagaron 800.000 euros por un libro que no sé las ventas que tendrá, pero que es vamos, me imagino que no habrá llegado ni al 10% de las ganancias, pero que cada vez que hay que meter cizaña entre Unidas Podemos y el PSOE, lo llaman, llega y empieza a decir que Podemos es lo peor, que no es. Bueno, el último ejemplo, la semana... El otro era Carmona. Bueno, claro, que ahora es vicepresidente de Iberdrola. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es Contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.